Gracias a Dios por eso. Y hoy nos tocó la bendición de compartir la palabra de Dios. Y pareciera que, qué gusto, Dios les bendiga. Pareciera que nos hubiéramos puesto el ministerio de alabanza y lo que se iba a predicar, pero como les decía a los hermanos en el primer culto, el Señor está preparando nuestro corazón para lo que Él quiere hablarnos en esta mañana. Él está preparando nuestras vidas para lo que Él quiere ministrar a nuestros corazones. Y si algo hemos notado durante este tiempo de adoración, de alabanza, se ha hablado acerca de la presencia de Dios. Y es que como hijos de Dios podemos tener esa de que el Señor está con nosotros. Diga conmigo: Dios está conmigo. Porque dice la Escritura y nos revela la palabra del Señor que aquellos que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí en esta mañana? Ya llevamos el primer cheque. Pero Jesús también dijo: y aquellos que guardan sus palabras y las ponen por obra, dice el Señor, mi Padre y yo haremos morada en ellos. ¿Cuántos amamos su palabra y hacer su voluntad? Eso es lo que el Señor nos habla en esta mañana. Y hoy el tema es el valor de su presencia, el valor de la presencia de Dios. Porque realmente el estar aquí congregados, el estar aquí reunidos, el estar cantando, pero si no está la presencia de Dios, nada tiene sentido. Pero cuando la presencia de Dios está en medio de la congregación, entonces podemos entender y saber que todo lo demás cobra sentido por causa de la presencia de Dios, por causa de lo que Dios nos habla. Y la vida del hombre, usted y yo, pudiéramos tener todos los bienes habidos y por haber en esta tierra, pudiéramos tener todas las posesiones, pudiéramos tener todas las bendiciones cuanto anhela el corazón. Sin embargo, ninguna de ellas se puede comparar a la bendición de contar con la presencia de Dios y conocer que el Dios vivo mora en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque podemos conocer que hay un Dios, podemos saber que hay un Dios vivo, hay un Dios creador de lo visible y lo invisible. De hecho, aún los creyentes dicen: bueno, yo creo en la existencia de un ser superior. Yo creo que hay, algunos le llaman el arché, el arquitecto del universo. Pero es un conocimiento nublado, no es un conocimiento concreto. Y hay una gran diferencia entre conocer que hay un Dios y conocer a Dios. Santiago dice: bueno, ¿crees en Dios? Bien, pero hasta los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia y huyen. Pero la diferencia está, o la diferencia reside en conocer a Dios. Preguntémosle a Job. Job tenía un conocimiento de Dios hasta cierto punto. Dios conocía que era un Dios misericordioso, un Dios de amor, conocía que era un Dios creador, conocía que perdonaba. Y en el relato de Job, en todo ese relato, se mostraba el conocimiento teórico de quién Dios era para la vida de Job. Era un hombre recto. Pero en el capítulo 42 se muestra el cambio de la vida de Job cuando él menciona: de oídas te había oído, había escuchado que hay un Dios que perdona, había escuchado que hay un Dios que sacia aquí el corazón, había escuchado que hay un Dios que perdona mis iniquidades, había escuchado que hay un Dios que quita de mí todo yugo, toda carga, toda opresión. Pero Job dice después: ahora mis ojos te ven, mis ojos te han conocido. ¿Por qué? Porque se hizo una relación con Dios, una cercanía con Dios. Ahí Job comprendió que todo lo que perdió, todo lo que poseía, no se compararon en nada con el hecho de conocer a Dios. Valoró la cercanía y la relación con Dios, porque si algo podemos entender es que Dios no quiere simplemente adeptos que lo sigan. Dios quiere tener relación con sus hijos, porque con Jesucristo todo mundo lo seguía.
Todo mundo estaba con él, pero eran muy pocos los que tenían esa intimidad y que les decían: vengan conmigo, van a ver la transfiguración. Eran pocos los que conocían esa gloria de Dios en Jesucristo. Pero ¿qué quiere Dios con nosotros, contigo y conmigo? Una relación. Que conozcas de Dios, que conozca el anhelo del corazón de Dios, que conozcamos la profundidad y la riqueza de la presencia de Dios en su palabra y vayamos donde Dios. Mira el ejemplo que nos enseña Pedro. Se asemeja al hombre que puede tenerlo todo, pero ha conocido de la presencia de Dios y todo lo demás pierde valor. Cuando estaban reunidos y Jesucristo empezó a hablar y como que de pronto se fueron a ir todos, Pedro se acerca y le dice: maestro, se están yendo todos, es dura tu palabra. Y Jesús les dice: bueno, si ustedes se quieren ir, adelante. Pero ¿qué fue lo que dijo Pedro? Señor, ¿y a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Es como si Pedro hubiese dicho: Señor, sé que tus enseñanzas son duras, sé que hay sacrificios, sé que tengo que tomar mi cruz y seguirte, sé que tengo que dejar una vida de pecado, sé que tengo que dejar atrás el orgullo, sé que tengo que dejar tantas cosas, pero no importa el sacrificio que tengo que hacer, porque tener relación contigo, tener presencia de Dios en mi vida vale la pena, Señor. No importa la dureza de las palabras, no importa si confrontas mi alma, pero bendito es que la presencia de Dios está conmigo. Iglesia de Jesucristo, la presencia de Dios tiene un peso en la vida del creyente que no podemos vivir sin su presencia. De hecho, Jesucristo nos enseña en el libro de Juan capítulo 15: a ver, hijitos, ustedes son pámpanos y la vid verdadera es Jesucristo. Los que permanecen en mí, entonces yo permanezco en ellos. ¿Por qué? Porque separado de mí, diga conmigo, nada puedo ser. Le pregunto, ¿cree que como creyentes necesitamos la presencia de Dios? Es indispensable. Porque sería absurdo pensar que la no compañía de Dios es mucho mejor que sin su compañía. Porque esta presencia de Dios en nuestra vida es la distinción sobre toda raza humana entre todos los hombres. Hay una diferencia entre los que están afuera en el mundo y no conocen de Dios. Hay una diferencia entre aquellos que han sido sellados por su Espíritu Santo, y eso se llama presencia de Dios en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él habitaría en medio de nosotros, Él estaría con nosotros. ¿Cómo sé que Él está conmigo? Bueno, si amo a Dios, amo sus palabras, el Señor está conmigo. Si amo sus estatutos, amo sus dichos, yo sé que el Señor está conmigo. Y aunado a todo esto, yo recuerdo un Jesús, Mateo 28, cuando les estaba dando las últimas enseñanzas e indicaciones antes de ascender con el Padre, después de resucitado, les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice el Señor unas palabras finales: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero escuche esto, no dijo yo estaré, yo estoy. No importa si se lee en el año 1500, en el 2000, en el 2023, en los años que vengan, Dios dijo: estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y si su presencia está con su iglesia, está con sus hijos, entonces todo lo demás sale sobrando, porque mucho mejor es la presencia de Dios con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Es un privilegio, es un honor. Dígale al hermano que tiene a un lado: eres privilegiado porque Dios está contigo.
Eres privilegiado porque el Dios vivo mora en tu corazón. Su presencia está contigo, está con nosotros y nos acompaña. Dice su palabra: he aquí, yo soy tu sombra a tu mano derecha. Una sombra no se separa de ti. Hay un video de una niña que ve su sombra y trata de huir de su sombra porque le da miedo, pero ¿qué cree? No se puede despegar. Así es la presencia de Dios, de aquellos que anhelan celosamente la presencia de Dios. Está con nosotros y nos guarda. He aquí, no dará tu pie al resbaladero. La presencia de Dios tiene mucha importancia en la vida del creyente. Y esto nos puede dar esta certeza de que Dios estará con nosotros, no importa qué. No importa los peligros que se atraviesen, el Señor ahí estará. No importa las dificultades que podamos caer, el Señor ahí estará. No importa cuánta tristeza pueda llegar a nuestro corazón, que cree, el Señor ahí está. Hay una porción en la vida, en la palabra de Dios, Éxodo capítulo 33. Si me puede acompañar. Cuando lo tenga listo, dígame un amén. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Y estamos viendo la vida de un hombre que sabía lo que implicaba la compañía y la presencia de Dios. Estamos viendo a la vida de Moisés, que había experimentado la presencia de Dios durante el tiempo en Egipto, donde se presentó en la vida del faraón, donde le dijo: ve y dile que deje ir a mi pueblo. No estaba tan seguro cómo iban a funcionar las cosas, pero en su corazón tenía la certeza: Dios está conmigo. Y después de eso vio el obrar de Dios en los milagros que hubo. Y llega un momento en donde Dios les dice: ¿sabes qué? Ve para tal lugar, a la tierra donde yo te mostraré. Ve y camina, saca el pueblo. Pero mira lo que hace este hombre, que había conocido lo que implicaba que Dios estuviera con él. Y dijo Moisés a Jehová, versículo 12: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Diga conmigo: descanso. Y Moisés respondió: yo tenía la promesa. Le dijo: mi presencia va a ir contigo. Pero Moisés se aferró a la compañía segura de Dios con su vida. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no nos va a acompañar en medio de las cosas que vamos a atravesar, no nos saques de aquí. Ve tú con nosotros. Prefiero quedarme donde estoy, seguro que tu presencia estará conmigo, antes de moverme sabiendo que no vas a estar conmigo. Pero a veces nos pasa que preferimos dar los pasos, preferimos caminar, preferimos avanzar sin antes conocer y consultar si la presencia del Dios vivo estará con nosotros. Pudiéramos ir del punto A al punto B, y el punto B estará grandioso, hermoso el lugar, pero si no está el que me sacó de la tierra de Egipto, en vano es llegar al punto B si no está su presencia conmigo. Por eso Moisés no se quería mover. Sabía que venía una tarea difícil. 600,000 hombres. Cualquier padre de familia sabe que gobernar a algunos 2 o 3 niños es un poco difícil, y se lidia con ellos, diferentes caracteres, diferentes pensamientos. Pero ahora 600,000 hombres, Señor, yo no puedo solo. En otras palabras, Moisés se dio cuenta de su incompetencia, de su incapacidad, y otorgó toda gloria y alabanza a la presencia de Dios, diciendo: este hombre no puede, pero tu presencia en este hombre puede hacer todas las cosas que me mandes hacer. Iglesia, tú como creyente no podemos hacer las cosas en soledad, pero cuando el Señor está con nosotros, ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo lo podía decir, podía declarar esta manera. Denle un aplauso al Señor, no se lo guarde.
conocía esto. La presencia de Dios en la vida del hombre marca una diferencia en cualquier aspecto de su vida, en cualquier cosa. Es como si hoy en día actuáramos como Moisés y decirle: ok, Señor, para la juventud voy a entrar al matrimonio, pero por favor no me permitas entrar si tú no estás conmigo, porque fracasaré. Ok, Señor, voy a tomar este puesto de trabajo, Padre, pero si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no me permitas. Es más, no quiero caminar porque sé que voy a ser una vergüenza en ese lugar. Ok, Señor, voy a ser un ministro de adoración a tu presencia, pero por favor, que tu presencia esté conmigo cuando te busque en soledad y se manifieste en medio de la congregación. Señor, alguien reconoce en esta mañana cuán importante es la presencia de Dios en su diario vivir, en donde quiera que usted esté. No podemos apartarnos de esa presencia. No podemos caminar lejos de la presencia de Dios. Y uno puede decir: pero Dios está en todas partes. Sí, sabe que el corazón es el único lugar que la cerradura está por dentro. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y mira a quién le dice esto el Señor. No se lo dice a un inconverso, se le dice a una iglesia. A una iglesia que se le olvidó cuán importante era la presencia de Dios en ellos. A una iglesia que se le olvidó reconocer que realmente vale la pena. Porque el hecho de que estemos usted y yo semana a semana congregados en este lugar no es para escuchar, como decía el hermano Sebastián, cuán bonito tocan los muchachos, cuán bonito se habla desde este púlpito. Es para tener un encuentro con la presencia de Dios. Porque así, en la presencia de Dios, nuestra vida encuentra la plenitud de gozo, encuentra todo de parte del Señor. El pueblo de Dios lo experimentó. La distinción entre el pueblo de Egipto, que era el perseguidor, y el pueblo de Israel, que era el perseguido, era la presencia de Dios. Uno de ellos, en medio de los calores, los achaques del día, se manifestaba la presencia de Dios en ellos con una nube que los seguía, que iba arriba de ellos cubriéndolos. En las noches se manifestaba como una columna de fuego que proveía seguridad y pudieran ver en medio de la noche. Y cuando las dificultades se apremiaron para el pueblo de Israel, se manifestó con puertas abiertas para darle escapatoria y salvaguardar su vida. Hoy la presencia de Dios en la vida del hombre es la misma. Se manifiesta en una cobertura en los hijos de Dios que los guarda de las inclemencias del día a día. Se manifiesta en una columna de fuego que en medio de la oscuridad de este mundo nos ayuda a ver y a caminar. Y si las cosas se ponen difíciles, esa misma presencia tiene la capacidad de abrir camino donde no lo hay. Dios está con nosotros y vale la pena tener a Dios de nuestro lado. Mire, el otro día nos quedamos impactados. De verdad, si algo puedo reconocer y decir con seguridad, es que Dios está conmigo. Y he sido testigo de la bendición de que su presencia esté conmigo. Está con mi familia. El otro día estábamos hablando con mis papás. Los pastores se fueron a la ciudad de McAllen y eso a mí me sorprendió. Porque nos habla mi hermana, se desató una tormenta. Nos mandaron fotos de los granizos que cayeron en Reynosa. Hermano, los podían agarrar así, completos. Y estaban en la fila para cruzar la frontera a McAllen. Y para los que han tenido la oportunidad de ir, hay un punto en donde uno tiene que pasar por un escáner. Y si pasas por ese escáner, bueno, estás a la intemperie. Y en ese momento estaba 2 carros adelante, el carro de mis padres, y les tocaba pasar a ellos. Y cuando les tocó pasar, hay unas rejas, hermano, pesadísimas, se cerraron. Fueron las únicas que se cerraron. Y empezó un granizo horrible. Dice mi papá que tiene el tamaño de, nosotros les decimos coloquialmente, macalotas. Para los que fueron tremendos y jugaban canicas de niño, sabe lo que es una macalota.
Dice mi papá que nada más se escuchaban los golpes en el piso, se acabó el granizo y el guardia le dijo como que pásele, no podía pasar. Vino corriendo el guardia, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Se cerró la reja. ¿Quién la cerró? No sé. Se ríe el guardia y le pasa. Y uno puede entender algo, que cuando Dios está con uno, es manifiesta la gloria de Dios aún en las pequeñas cosas, pero hace la distinción de que Dios está con nosotros. Vale la pena tener a Dios en nosotros, y vale la pena buscar a Dios, buscar la presencia del Señor. ¿Qué es lo que provoca la presencia de Dios en el hombre? ¿Qué es lo que provoca que esté con nosotros la presencia de Dios? Pero para eso tenemos que preguntarnos, ¿realmente sabemos cuán importante o qué valiosa es la presencia de Dios en nuestra vida? Y si es así, ¿qué tan valiosa es para nosotros la presencia de Dios? ¿Por qué? Yo puedo saber que un carro Mercedes-Benz es valioso, pero es muy diferente que si es valioso para mí, yo me voy a esforzar para comprarlo. Cuando yo sé su valor, me esfuerzo para adquirir lo que quiero. Cuando yo sé qué valiosa es la presencia de Dios, entonces me esmero para llegar y alcanzar lo que deseo. Por eso ahorita cantábamos: no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Cuando conozco eso, ¿importan poco los desvelos? ¿Importa poco cuán cansado estoy? Pero cuando mi amado toca mi puerta y me dice: quiero estar contigo, Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, aquí estoy para buscar tu rostro. Cuando entiendo esto, entonces voy a vivir lo que significa tener la presencia de Dios. Pregúntale a Obed-Edom. El arca del pacto llegó a Israel. Aquí hay una casa que la puede recibir. Aquí hay un lugar que le podemos preparar para que esté ahí. ¿Qué sucedió en ese lugar? La bendición de Dios llegó a la casa de Obed-Edom. Cuando entiendo eso, en mi corazón y en mi diario vivir, le preparo un lugar a la presencia de Dios, porque sé cuán valerosa es. Señor, enséñanos el valor de tu presencia. Enséñanos cuán importante es tu presencia. La presencia de Dios le dijo a Moisés: presencia mía es igual a descanso, es igual a reposo. ¿Qué significa tener el reposo por la presencia de Dios? Cuando Jesucristo en un punto estaba hablando en Mateo 11:28, en medio de una cena de un lugar, había una multitud de gente, como puede pasar hoy en día, puede pasar en cualquier lugar que estemos. Y Jesús irrumpe y levanta la voz y dice: aquel que esté cargado y trabajado puede venir a mí. ¿Y qué dice Jesús? Y yo haré descansar. Pero ¿qué sucede antes del descanso? Reconozco que estoy cansado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Solo reconocer mi cansancio? No, tengo que pararme e ir donde aquel que dijo: ven a mí. Es decir, relacionarme con Dios, tener relación con Dios íntima, conocer a Dios en su presencia. ¿Y qué cree? Hoy en día esa misma palabra se está hablando al Señor. Bueno, ¿quieres descanso? ¿Anhelas descanso? Basta que mi presencia, y busques mi presencia, para que entonces tenga descanso para tu alma. Imagínense cuántos hombres no estaban en una condición cansada, fatigada por lo que causaba la ley en ese entonces. Cuántos no tenían luchas mentales de decir: no soy bueno, no soy suficiente, no puedo hacer nada para obtener la misericordia de Dios. Pero Jesús les dijo: aquel que esté fatigado de tanto tratar de llegar a mí por sus propias cuentas, vengan a mí, que yo he abierto el camino a la presencia de Dios. Hoy en día muchos pueden estar fatigados de las luchas que hay en esta mente y este corazón, y Jesús sigue diciendo: ven a mí,
Ten relación íntima conmigo. Conoce mi corazón, conoce mi espíritu, porque yo puedo ofrecer descanso para tu alma. ¿Cuántos queremos la presencia de Dios? La presencia de Dios también quiere decir que Él hace descansar nuestra vida. Básicamente el reposo, el descanso que habla el Señor es como aquel reposo o descanso que recibe un jornalero que ha trabajado desde tan temprano y en altas horas de la tarde o noche el patrón le dice: se acabó, vete a dormir, descansa. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Cuando su presencia está, llega a nuestra vida, y sin importar cuán fatigada esté tu alma y tu corazón, no te das cuenta cuando la opresión, la fatiga, la angustia, el dolor desaparecieron por causa de la presencia de Dios. La presencia me trae plenitud de gozo. ¿Hay alguno angustiado? Dice la presencia de Dios, que ore. En otras palabras, ¿hay alguno triste? ¿Hay alguno cansado? ¿Hay alguno fatigado? Jesús está diciendo: venga a tener un encuentro conmigo, porque estoy listo para hacer descansar. ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde? Dice la Escritura, y también nos enseña la palabra, que la presencia y el reposo que Dios da a través de su presencia también quiere decir apacentar. Diga conmigo: apacentar. ¿Qué significa apacentar? Cuando un pastor está con sus ovejas, si quieres bájale aquí adentro, está con sus ovejas, las conoce, sabe cómo braman, se dice, o balan, no sé cómo se diga, cuando la oveja tiene hambre, sabe cuando tiene sed. ¿Qué es lo que hace el pastor? Busca los mejores lugares donde están los mejores pastos, para que entonces ellos se nutran y tengan la capacidad para avanzar al siguiente día o al siguiente pasto. ¿Qué cree? Así es nuestro pastor. Dice la palabra de Dios, Salmos 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, y junto a aguas de reposo confortará mi alma. ¿Sabe lo que significa esto? Jesús sabe lo que este corazón necesita. Jesús sabe cómo saciar el alma del hombre. Jesús sabe cómo hacer que el hombre que se siente vacío, que se siente en soledad, que se siente en angustias, sabe cómo venir a través de su presencia y traer ese alimento para el alma y para el corazón, sin importar si le has dicho o no le has dicho cómo te sientes. Dios conoce. Jesús es el príncipe de los pastores, y cuando el pastor nuestro llega, ¿sabes qué hace? Nos toma en sus brazos y nos lleva a los lugares que esta alma necesita para que su alma sea confortada. Confortar el alma significa, la traducción literal de confortar es un sillón reclinable. Haces la espalda para atrás y descansas. ¿Quién en este tiempo no necesita un descanso para el alma de esta manera? ¿Quién en este tiempo no necesita el descanso en el corazón en esta manera? Bueno, ¿cómo lo obtengo? ¿De dónde saco esto? Porque yo he visto a muchos que están en ansiedades, en dificultades. ¿Cómo le haces para eso? Bueno, Dios está conmigo. Pero se está quemando todo a tu alrededor. Sí, pero yo no, porque el Señor está guardando mi vida. Pero están los leones, te van a comer. Sí, pero la presencia de Dios está conmigo, y no importa lo que pase a mi alrededor, mientras su presencia me visite, esté conmigo, haga morada en mí, entonces yo sé que estoy seguro en Cristo Jesús. Dale el aplauso al Señor, no te lo guardes, y dile: gracias, Señor, porque tu presencia está conmigo, está en mi vida, Señor. El reposo también quiere decir estar seguro, estar cubierto. Cuando volteamos a ver a David, un jovencito que de toda su familia era el más bajito, era un pastor. Pero sabe que cuando venía una oveja y de pronto era atacada por un lobo, por un oso, por un león, dice la Escritura y relata que ese jovencito
iba donde el lobo y le dice: o la sueltas o te la quito. Y se las quitaba de su boca para traerlas de vuelta al rebaño. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmos 91? ¿Me puede acompañar, por favor? Mire lo que implica la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice la Escritura: al que habita, al que está relacionado con Dios, al que intima con Dios, dice: al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y mire lo más hermoso: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, ¿cómo estarás? Estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La presencia de Dios no me hace solamente tener percepción de seguridad, me hace vivir seguro, me hace tener la confianza de que Él está conmigo. Hace unos días me tocó ir a Reynosa, la semana antepasada, creo. Y justo un día antes me mandan un video donde pararon en la carretera 5 kilómetros antes de salir a la autopista, la Libre Reynosa. Pararon carros, quitaron carros, hicieron un desorden los malitos. Y yo en oración le dije al Señor: bueno, Padre, yo sé que tengo que estar allá, pero confírmame que tú vas a ir conmigo, como Moisés. Porque uno puede hacer las cosas, va a querer hacer las cosas y no, Dios está conmigo, y resulta que no estaba con usted, porque no era voluntad de Dios. Puso Dios paz en mi corazón, puso la convicción de que estaría conmigo. Le dije: mi amor, prepárate, nos vamos a ir. En la noche le dije que nos íbamos en la mañana. Nos vamos a ir. Bueno, salimos de este lugar en la paz de Cristo. Llegamos a nuestro destino en la paz de Cristo. Estuvimos en ese lugar en la paz de Cristo y regresamos en la paz de Cristo. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque su presencia me acompaña, su presencia me dirige y su presencia me abre camino donde no lo hay. Así como una gallina abre sus alitas para que los polluelos se metan debajo y los cubra en medio de la noche, así es el Señor. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Ir debajo de sus alas, tener relación con Dios. ¿Se acuerda cómo estábamos cantando ahorita? Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice: vive aquí. Pero ¿qué hizo esa mujer? Preparó un lugar, preparó un aposento para que la presencia de Dios estuviera aquí. En este tiempo la iglesia es esa mujer que prepara un lugar en su corazón, que le hace espacio a lo más importante y hace a un lado lo menos importante. Le dice: tú eres lo preciado, Señor. Te he preparado este corazón para que mores, no para que visites, sino para que estés ahí conmigo todos los días de mi vida. Señor, aquí estoy. Y como iglesia, como casa de Dios, nuestra vida, nuestro domingo a domingo debe ser prepararle un lugar a la presencia del Espíritu Santo. Porque donde está la presencia de Dios, ¿sabe qué pasa? Hay manifestación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Conocer todo lo que hace la presencia de Dios, saber todo lo que implica tener la presencia de Dios en nuestra vida, nos hace o nos debe provocar buscar y anhelar de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Pero ojo, no como un amuleto, porque a veces vemos a Dios como la pata de conejo, como la pata de chiva cubierta ahí en el parabrisas. Lo vemos como la sábila que ponemos con un listón rojo en la puerta, como el ajo que ponemos de arriba de la puerta.
Si usted hace eso, está haciendo cosas completamente distintas a las que Dios nos enseña. Porque nosotros no tenemos suerte, tenemos la presencia de Dios de nuestro lado. Es todo lo que tenemos, es todo lo que necesitamos. No es lo que tú hagas para obtener suerte, es lo que Él ha hecho en nosotros. Eso nos debe provocar a buscarle por tenerlo cercano. Dice la palabra que con Abraham hablaba como amigo, cercano a él. Con Moisés hablaba en una relación con él. Ahora, si en ese entonces sucedía, ¿qué nos hace pensar que hoy por hoy no suceda lo mismo? Si Cristo nos ha abierto el camino, ha rasgado el velo de arriba abajo y ha abierto el lugar santísimo para que aquellos que le anhelan entremos a su presencia. ¿Qué nos basta? Entrar con Él, entrar a su presencia, entrar ahí al lugar del Señor. Y sobre todo también nos enseña la palabra que el reposo que nos habla el Señor también significa libertad. Dice la Escritura: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Se recuerda el endemoniado de Gadara? Bastó con que Jesucristo llegara a ese lugar para que los demonios que atormentaban a ese hombre salieran huyendo. Se recuerda con aquella prostituta, bastó que Jesús se hiciera presente en el lugar de la condenación para que todos los que le acusaban se fueran de ese lugar. Se acuerda del pueblo de Israel, bastó de la presencia de Dios para que el mar se abriera de par en par y entraran en libertad. Espíritu Santo, te anhelamos. ¿Por qué no le dice conmigo esta tarde: Espíritu Santo, te anhelo? Espíritu Santo, anhelamos tu presencia. Yo sé, Señor, que lo que tú harás en esta mañana será de bendición para tu pueblo, Dios. Pero en primer lugar trabajarás en nuestro corazón y en nuestra mente para entender cuán necesaria es tu presencia en nuestro día a día. Aquel que no te buscaba con regularidad, Señor, lo hará porque comprenderá el valor de la presencia de Dios. Y aquel que te buscaba, Señor, con regularidad, Padre, verá aún más tu gloria, Señor, en esos momentos de búsqueda de la presencia de Dios. Porque tu palabra enseña, Señor, que cuando te buscamos de todo corazón, tú te dejas ser hallado, Padre. Prepara el corazón de tu iglesia para que te busquemos de todo corazón y hoy te encontremos en tu presencia, Dios. La presencia de Dios es tan valiosa. Y algunos de nosotros pudiéramos preguntarnos: bueno, y en algún momento la presencia de Dios deja de estar conmigo, deja de acompañarme. Lo vemos en el libro de Éxodo, que el pueblo de Israel pecó de una manera garrafal. Después de haber visto la manifestación de la gloria de Dios, se les ocurrió construir un becerro de oro, levantaron un ídolo y les dijo el Señor: ¿sabes qué? Anda a la tierra que yo te digo, pero yo no voy a ir contigo ahora, te voy a mandar a mi ángel. Y es donde Moisés empieza a tener esa lucha con el Señor en oración para decirle: no, por favor, que tu presencia esté conmigo. Se iba a apartar la presencia del pueblo. ¿Qué nos enseña en el libro de Romanos? Por cuanto todos que están como destituidos de la gloria de Dios. Puedo entender entonces que el pecado no puede convivir con lo santo que es Dios. En el libro de Isaías nos enseña que es un Dios alto, sublime, que habita en la santidad. ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? ¿Qué relación tiene las tinieblas con la oscuridad, con la luz? Perdón, ninguna. Y cuando nosotros como hijos de Dios tomamos el descuido de pecar en contra de Dios y somos deliberados y constantemente caemos en error, menospreciamos la presencia de Dios, ¿qué empieza a suceder? Por eso no te extrañe que en ocasiones uno dice: es que oro y no siento nada. He escuchado a muchos que se acercan conmigo: pastor, tiene mucho que busco la presencia de Dios, pero
no sé cómo volver, no siento nada aquí, no siento que Él esté conmigo. ¿Te imaginas cómo sería vivir sin la presencia de Dios? Nos hemos puesto a pensar si realmente la presencia de Dios nos llegara a abandonar, ¿qué sucedería con nuestra vida? Es como una persona que padece una enfermedad. Vamos a ponerlo de esta manera, y disculpe si alguien padece esta enfermedad, pero imagínate un asmático que es sumamente necesario que traiga su inhalador, porque si le llega a dar un cuadro de asma y se llega a extraviar, se imagina, empieza a ponerse nervioso, se le empieza a cerrar el sistema respiratorio y puede caer en un paro respiratorio porque no llevó eso. Él conoce y sabe que si se le va su inhalador, se le olvida, está en peligro. Vamos a poner en la vida del cristiano. Debemos de ser como esa persona que si no está la presencia de Dios, si no procuramos su presencia en nosotros, hermano, estamos perdidos, estamos acabados, porque no puedo ser yo como creyente si Cristo no está conmigo. No puedo tener paz en mi barca si Cristo no está conmigo. No puedo tener salvación si Cristo no mora en mi corazón. Entonces, qué importante es esta presencia. Estaré siendo propenso a que la presencia de Dios abandone mi vida si soy un hombre o una mujer que pecan deliberadamente y no cuidan de la presencia de Dios. No pasa nada, Dios me sigue amando, Dios me sigue perdonando. Estoy fornicando y Dios me perdona. Puedo estar embriagándome y Dios me perdona. Lo único que estás haciendo o estaré haciendo es ofender a la presencia de Dios. Mira lo que dice la escritura, Efesios capítulo 4 versículo 25 en adelante. Y presta atención y subraya las partes en donde el Señor te habla y te ministra. Y dice la escritura: por lo cual, desechando, vamos a ver todo lo que no le agrada al Espíritu Santo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, robar, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No maldiga, no alburee, no diga chistes obscenos, porque está ofendiendo la presencia de Dios. Sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, diga conmigo, contristar, el Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados, símbolo de pertenencia para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ya lo vimos, ira, ya lo vimos, gritería y toda malicia, dice Dios. La presencia de Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una fuerza como algunos lo dicen, no es una corriente eléctrica como algunos lo piensan. El Espíritu es una persona. Una fuerza no se ofende. A lo mucho una fuerza cambia de dirección cuando otro objeto le ejerce presión. Pero una persona se contrista. Y contristar significa causar dolor, causar tristeza, causar aflicción, causar entristecimiento. Cuando yo no quito de mi vida esto, yo estoy ofendiendo al Espíritu Santo. Y cuando pienso ligeramente sobre esto, ¿sabe qué está pasando? Estoy causando cada vez más que la presencia de Dios se aparte de mi vida. Y recuerde lo que dijo Pablo: ¿o ignoráis que vosotros sois templo y morada de quién? Del Espíritu Santo. Ponga su mano en su corazón. Ahí mora el Espíritu de Dios. Y yo no puedo generar un lugar que ofenda al Espíritu de Dios, que ofenda la presencia del Señor, que ofenda quién es Dios. Y si lo hemos hecho, ¿qué debo de hacer? Bueno, reconocer
reconocer, porque el Espíritu Santo se puede ofender. En la mañana les decía un ejemplo a los hermanos. Hace 3 días, el jueves, perdón, me di cuenta que ya pasé de jovencito a ser un don. Tuvimos una tarde de películas con nuestros hijos y estábamos viendo una película bonita. Y en la película se dice un niño dice una palabra cool, que sería padre, chévere. Y le explico a mi hija, me dice, ¿qué es eso, papi? Mi niña, significa esto. Y le digo a mi hija, oye, mi amor, ¿y tú crees que tu papi es cool? Se ríe y me dice, no. Oiga, me ofendí de una manera. Me sentí mal. Dije, ¿cómo es posible que mi hija me diga eso? No estoy mintiendo, me sentí mal. Dije, wow, ya soy ceñito. Pero ahora volteamos en la relación con el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos habla, nos ministra, y a veces por no desechar la maledicencia, la ira, por no dejar de ser medios raterillos, por no dejar gobernar nuestra lengua, por dejarnos llevar por la ira, estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Imagínese el Espíritu de Dios, usted ahí después del domingo en la iglesia, póngase la situación que quiera. En donde el Señor me sigue forjando es cuando yo estoy detrás del volante. Le confieso, ore por mí. Cuando estoy detrás del volante y de repente hay otros conductores que como que lo quieren hacer uno bajarse de la cruz, digo, Señor, por favor, guarda mi corazón. No le miento, el Señor sigue trabajando conmigo. Va a dejar de trabajar conmigo hasta que Cristo nos lleve a su presencia, porque ahí vamos a completar la obra en todos nosotros. No se crea más avanzado o que ya lo completó, no. Todos seguimos siendo trabajados. Digo, Señor, no permitas que ofenda al Espíritu Santo por no gobernar quién soy. Y la palabra de Dios nos enseña las consecuencias del abandono de la presencia de la vida de Dios en la vida del hombre. Tenemos la historia de un rey llamado Saúl, que la presencia de Dios se hizo manifiesta sobre su vida. Incluso profetizó cuando estaba tomado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Ofendió a Dios, fue desobediente a Dios. ¿Qué pasó? La presencia de Dios fue removida. Haz de cuenta que le dijeron Icabod, la presencia se ha removido de ese lugar. Imagínense, después de profetizar, después de la manifestación de la gloria de Dios, pasó a ser un hombre que todos los días venía un espíritu y lo atormentaba, por causa de que la presencia de Dios se fue. Algunos teólogos dan lugar a que era depresión, que era angustia, que era tristeza en la vida de este hombre todos los días, por causa de que no estaba la presencia de Dios. En otras palabras, cuando la presencia de Dios es movida de nuestra vida a causa de nuestro pecado, somos susceptibles a que tarde o temprano el poder del diablo oprima nuestra vida, nos gobierne, incluso el pecado nos gobierne. O somos influenciados por la presencia de Dios, o somos influenciados por la presencia del diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero vemos después a un muchachito llamado David. Mire lo que causa a alguien con la presencia de Dios. Te mandaron traer a un niño, un jovencito, preparado en un instrumento para que tocara todas las noches, para que este hombre llamado Saúl se calmara, para que el espíritu que le atormentaba saliera de ese lugar. ¿Qué te estoy queriendo decir? Alguien que va a la presencia de Dios en su vida puede afectar aún a los que están a su alrededor. Quieren estar contigo, quieren platicar contigo, quieren pasar tiempo contigo, porque la presencia de Dios está haciendo de ti tierra deseable y está haciendo que los demonios en otros huyan por causa de la presencia de Dios. Por eso vemos a David, que también pecó delante de Dios, pero cuando él lo reconoció y fue donde el Señor, salió uno de mis salmos favoritos. Era un rey,
tenía dinero, conocía de guerras, tenía mujeres, tenía posesiones, tenía caballos de guerra, tenía todo. Pero como él sabía lo que implicaba no tener la presencia de Dios a causa del pecado, salió una oración tan genuina. Y él no le dijo: Señor, porfa, no me quites el reino, no me quites las concubinas, no me quites, Señor, los caballos, no me quites todo lo demás. Perdió valor cuando se trataba de la presencia de Dios. Salmo 51:11, lo puedes poner en la pantalla, por favor. Declara la palabra del Señor: no me eches de tu Santo Espíritu de delante de ti, perdón, y no me quites tu Santo Espíritu. No me apartes de ti. Si quieres, quítame el reino. Si quieres, quítame las mujeres. Si quieres, quítame lo que quieras, Señor. Pero por favor, que tu presencia no se vaya conmigo. ¿Por qué? Porque entendía lo que otro salmo decía: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y separado de ti, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Lo entendía perfectamente. Pero a veces a nosotros nos pasa que cometemos un error. No, Señor, no me quites al viejo, a la vieja. No, Señor, no me quites el trabajo. No, Señor, no me quites esto. No me quites el contrato. No me quites Señor, no me quites tu presencia. Porque valoraba la presencia de Dios, valoraba realmente al Espíritu de Dios en su vida. La pregunta es: iglesia del Señor, ¿reconocemos cuánto valor tiene la presencia de Dios para nuestra vida? ¿Reconocemos cuán importante es la presencia de Dios para nuestro corazón? Y quiero concluir con esto. Si acaso alguno de nosotros, a causa del pecado, nos apartamos de la presencia de Dios, no sentimos nada de la presencia de Dios, bueno, déjame decirte algo: hay gracia y misericordia para aquel que busca el perdón de Dios. ¿Qué pasó con Sansón? Otro hombre que contaba con la presencia del Espíritu de Dios. ¿Se recuerda cómo se manifestaba la presencia de Dios en su vida? Estaba ponchado el muchacho, pero no era cuánto levantaba en el gimnasio. Era el Espíritu Santo, el poder de Dios obrando a través de su vida. Y en el capítulo 16 vemos que por causa del pecado el Espíritu del Señor fue removido de él. ¿Qué pasó? Se quedó solo. Vivir solito sin la presencia de Dios no está bonito. Vivir lejos y separado de la presencia no está bueno. Pero mire qué lindo es nuestro Señor, que cuando Sansón tuvo su oportunidad de pedir perdón, reconciliarse con Dios, dice la palabra en el versículo 29, me parece el capítulo 16, que estaba en medio del templo de los filisteos y clamó a Dios: Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí y permíteme vengarme de estos filisteos y vengarte a ti. Dice la palabra de Dios que una vez más la presencia de Dios posó sobre la vida de Sansón. Una vez más el Señor trabajó sobre su vida y estuvo con él. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay misericordia, porque Dios quiere tener misericordia de quien quiere tener misericordia. Hay presencia de Dios de aquellos para que lo buscan de todo corazón, de todo el deseo de su corazón. En este momento, amada iglesia, en este tiempo, podemos acceder a la presencia de Dios. Y dice la palabra que podemos acercarnos confiadamente. ¿Cómo? Confiadamente. Básicamente es como un niño que está en casa de su padre y si quiere agarrar un juguito de la alacena lo agarra, si quiere abrir el refri lo abre porque está en su casa y tiene confianza. Pero a veces nos comportamos como el hermano del hijo pródigo. No entramos con confianza a casa del Padre, no accedemos a lo que el Padre ya nos ha dado. Y el Señor dice: aquí estoy, aquí estoy. Hay una porción en la Escritura de Dios, en el libro de Cantares, donde mencionan al novio que va
a la alcoba de la novia y le habla por la ventana: aquí estoy. Estaba preparado para tener intimidad, pero dice la novia: estaba dormida, pero mi corazón velaba, como que estaba preparándose para cuando llegara. Pero dice que se le hizo tarde y se levantó, y cuando abrió la puerta ya no estaba. Así es el Señor con nosotros. Llega: quiero tener comunión contigo. Todavía ni sale el sol, Señor. Quiero tener comunión. Señor, es mi hora de trabajo. Quiero tener comunión contigo. Señor, estoy con mis hijos. Es que no le hemos dado el valor a la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios nos habla, empieza a seducirnos y nos empieza a traer. ¿Sabe cómo se da cuenta cuando el Señor le está haciendo que venga hacia su presencia? Cuando David declaró: así como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. El espíritu comienza a despertarse, ese deseo de estar en la presencia de Dios empieza con ese anhelo de buscar la presencia de Dios. Pero a veces gobernamos ese deseo. Y no, gobiérnate, Samuel, no es tiempo, no es el momento, no es el día, no es la hora. Pero ¿qué cree? El Señor ahí está, como en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta tocando a tu corazón para que me abras, me dejes entrar y tengamos comunión. Mire lo que pasó después en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 18. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: ok, voy a estar contigo, vas a ser distinto de todos los demás pueblos, mi presencia irá contigo. Y todavía le dice Moisés: bueno, si tu presencia está conmigo, muéstrame tu gloria. ¿Cuántos le decimos hoy al Señor: muéstrame tu gloria, Dios? ¿Sabe cómo la gloria de Dios es revelada en la vida del hombre? El Padre le dijo a Moisés: escóndete en la hendidura de esa peña, y mi presencia, mi gloria pasará delante de ti, pero no me verás de frente, verás mi espalda. En otras palabras, vas a ver la manifestación de mi gloria y lo que mi gloria ha provocado por donde yo pasé. En este tiempo, nuestra peña se llama Cristo. En este tiempo, la hendidura de la peña sigue abierta para que estemos escondidos en Él. Y en este tiempo, la gloria de Dios se sigue manifestando. ¿Qué basta? Una iglesia, una congregación, un hijo, una hija que le digan: Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver el poder de tu presencia sobre mi vida. Y en esta mañana les pregunto: ¿cuántos queremos la presencia de Dios en nosotros? No una visita, no, que se quede aquí. No hagamos que nuestra alma se muera de sed por la presencia de Dios. En cualquier signo de sed por la presencia de Dios, corramos donde el Señor, corramos en la presencia de Dios. A mí me ha tocado que mientras voy manejando, después me pasa muy seguido, después de que vengo, voy a dejar a mi hija de la escuela y vengo llor y llor en el carro: gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu espíritu. Empiezo ahí, me ha tocado que de repente volteo y se me quedan viendo así raro: este está loco. Pues sí, pero el Señor está aquí conmigo, su presencia está aquí conmigo y no puedo desperdiciar un momento en su presencia. A veces la gloria del Señor está aquí en la iglesia y algunos estamos como que: ay, ya se le cayó otro pedacito al techo. Está la presencia de Dios. No desaproveches una oportunidad. No desaproveches por donde Cristo va a pasar para manifestar su gloria, porque puede ser el momento donde el reposo para tu alma llegue, la libertad que tu alma necesita llegue, el descanso en tu corazón llegue. Pero tienes que aprovechar el momento donde la presencia de Dios se hace manifiesta. ¿Habrá alguien aquí sediento por la presencia de Dios? No cabe Póngase de ninguna pie. duda que la palabra de Dios siempre es hermosa y llega en el preciso momento. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con alguien más.
Y si en tu corazón está el deseo de dar una ofrenda para esta iglesia, a continuación te dejo la información para poder hacerlo. Esperamos que tengas una bendecida semana y nos vemos en la próxima transmisión.